Guille, buenas noches. Flavia, Flavia Martín, buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Un día de notable intensidad informativa, tan profunda la información que se fue generando en la jornada como la magnitud de la crisis política y económica que tiene el gobierno. Estamos terminando el mes de julio y lo vamos a cerrar con 3 ministros de Economía. Martín Guzmán se iba de la cartera económica al comenzar el mes en curso, asumía Silvina Batakis, que vuelve de Washington de reunirse con autoridades del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, con inversores, que trató de llevarles tranquilidad, y apenas llega, el presidente le anuncia que le pedía la dimisión al cargo para que asuma Sergio Massa. Primera reflexión: ¿cuánto tiempo que se perdió? Porque hace exactamente 4 semanas estábamos en el mismo escenario, la salida de Guzmán, y se mencionaba a Sergio Massa como un posible ministro de Economía con fortísimas atribuciones. Eso no se concretó, llegó Batakis, que tenía como principal pergamino haber sido ministra de Economía bonaerense en tiempos de Daniel Scioli como gobernador. En todo este tiempo, en estas 4 semanas, Batakis no logró tranquilizar los mercados. El dólar blue paralelo marginal se encareció, también el dólar contado con liquidación casi un 50%. La inflación se aceleró notablemente en el mes de julio, con lo cual da la impresión, Martín, Flavia, que el gobierno está jugando prácticamente la última bala. Mucho margen de maniobra no le queda al gobierno, está caminando en torno al precipicio, lo sabe el presidente de la República, que tiene que acelerar las jugadas porque no tiene margen de maniobra. Por un lado, los distintos gremios que insisten con reabrir paritarias, la inflación que no da tregua, el dólar que se ha disparado y la actividad económica que empieza a mostrar señales de debilitamiento. Todo esto a las puertas de un importante vencimiento ante el Fondo Monetario en septiembre de 4.000 millones de dólares. Como decía Flavia, hoy el mercado intuyó que se venía el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y algunas variables empezaron a tranquilizarse. Irrumpe Massa en el gabinete con la misma característica que fue la llegada de Cavallo, tal vez, en el fin del gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa, casi como un Salvador, como un 10, como un Messi, que quiere tratar de ordenar las variables, aún sin formación económica, porque, insistimos, el gobierno ha perdido credibilidad mucho tiempo y tiene una debilidad manifiesta en el campo económico y también en lo político. Guille, ayer estábamos hablando de la foto que trascendió respecto del encuentro del presidente con los gobernadores e indudablemente había un lenguaje gestual que allí se estaba manifestando a punto tal que los rumores indicaban que estos anuncios iban a ser el fin de semana. Sin embargo, tienen tanto peso que finalmente sucedieron el día de hoy con esta corrida de renuncias y también renombramientos y enroque de figuras. Absolutamente. La foto de ayer hablaba por sí sola, Martín. Tenía un lenguaje gestual notable. Los gobernadores, todos distanciados del presidente, ninguno con una sonrisa, algunos con un tapaboca que querían disimular todas las muecas de los rostros. Lo que pudimos reconstruir de ese encuentro del presidente con una decena de gobernadores es que hubo un planteo unánime de los mandatarios provinciales para que el presidente reaccione, que tome medidas, porque la crisis que se ve en el orden federal también arrastra a los gobiernos locales y se nota caída de la actividad económica, pérdida de recaudación, aumento de costos de la obra pública, de recolección de residuos y al mismo tiempo reclamos de los gremios de reabrir paritarias. El presidente tomó nota de esto, del planteo de la Liga de Gobernadores, y aparecieron los cambios. Massa en la jefatura de gabinete, Batakis, que va al Banco de la Nación Argentina, también la renuncia de Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura, Daniel Scioli, que hace 44 días venía de Brasilia a hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo en lugar de Matías Culfas, vuelve a Brasilia. Nótese, por favor, la desprolijidad que tiene el gobierno, que va cambiando fichas como si fuera el juego de la Oca, el estanciero o el bucanero, pero no le encuentra la vuelta. Martín, Flavia, claramente hay dificultades de gestión y en el medio una fortísima interna en el frente de todos. Todos se preguntarán a esta hora, ¿pero qué medidas va a anunciar Massa? Porque hoy tranquilizó los mercados con la presunción de que llegaba al gabinete. Es un hombre con buena receptividad en lo que se denomina el círculo rojo, los grupos de poder, los grandes empresarios. Ahora, ¿qué medida va a adoptar? Porque si Massa va con un paquete de medidas ortodoxa, es decir, de ajuste fiscal, reducción del gasto,
¿qué hará el kirchnerismo duro? ¿Qué hará Cristina Fernández? ¿Qué hará, por ejemplo, Juan Grabois de los movimientos sociales que lo criticaban a Guzmán porque tenía un planteo de ajuste y de reducción del gasto? Bueno, todo eso está por verse, se logra algo de tranquilidad política, pero me parece que recién estamos viendo los primeros capítulos. Falta mucho por recorrer en este nuevo plan que diseña el gobierno con Sergio Massa al frente de un superministerio. Bueno, justamente ahí te quería llevar al plano más político, ¿no, Guillermo? Porque en realidad eso es lo que estamos viendo. Cuando hablábamos hoy de la foto, inclusive el apoyo de los gobernadores se hizo sentir en redes sociales, donde últimamente es la caja de resonancia más importante de muchas de las noticias de último momento o que tienen que ver con estos títulos rojos, ¿no? Pero en realidad no tenemos todavía la certeza de cuál será el nuevo rumbo del gobierno en materia económica, que parece ser lo más urgente, y el correlato inmediato, que es la urgencia social que se está generando como contraparte de esta situación económica tan angustiante. Entonces, te quería llevar al terreno político al decir quién gana en esta apuesta, ¿no? ¿Por qué llega Sergio Massa como el superministro? ¿Cuáles han sido las idas y vueltas, los dimes y diretes, las negociaciones en esta fuerte interna de la que vos hablás del Frente de Todos, en el que Sergio Massa hoy se erige como el presunto ganador, pero que tendrá la responsabilidad justamente de, como se dice habitualmente, tomar este fierro caliente y resolver nada más ni nada menos que la economía argentina? Sí, es difícil pensar ahora en ganadores, porque el escenario es de extrema debilidad del gobierno. Noto un presidente que queda, digamos, muy de manifiesto, que pierde poder. Casi que estamos viendo un esquema parlamentario al modelo europeo, italiano, español, es decir, un líder parlamentario que se erige dentro del gabinete cual si fuera un primer ministro y lo deja el presidente de la República con alguna representación diplomática. Massa podría erigirse en el gran ganador si logra encauzar la economía. Pero hoy por hoy hay que mirar las encuestas y uno va a ver que Sergio Massa ha perdido credibilidad, ha perdido ponderación en la opinión pública, porque muchos le reprochan, ustedes lo deben recordar, Flavia, Martín y la gente en su casa, la cantidad de barbaridades que dijo Sergio Massa del kirchnerismo, de la Cámpora, de Cristina Fernández. Recuerden que en 2013 Massa fue candidato a diputado nacional, enfrentó al kirchnerismo y logró evitar una posible reelección con reforma de la Constitución. Le dijo no a Cristina Eterna. Bueno, después pasaron cosas, cambió mucho el tablero político. Hay pocos dirigentes que resisten un archivo. Massa, por cierto, no lo resiste. Para que se erija en el gran ganador y tenga caudal político propio y proyección electoral, queda 1 año y medio de gestión. Hay que ver si logra domar las principales variables. Insisto, dólar, inflación, paritarias, vencimiento con el Fondo Monetario Internacional, llegada de inversiones. Si uno mira hoy el partido de hoy, lo ve a Massa fortalecido. No es muy frecuente que tengamos un ministerio de producción, de economía, de desarrollo social, de agricultura. Le dan una concentración de fuerza muy marcada. Hay cambios en AFIP, hay cambios en el Banco Central, en el Banco Nación. Para que Massa se convierta en el ganador de este partido, me parece que tenemos que ver por delante varios minutos de juego. Hubo anuncios, o por lo menos avisos de anuncios posibles de este tipo de medidas. Qué importante será, Guille, el día lunes, saber qué va a suceder, cuál será el camino, sobre qué andariveles se deberá mover la economía argentina para ver cuál será el resultado. Absolutamente. Bueno, estamos esperando simplemente una formalidad, que Massa renuncie como diputado de la Nación, que asuma en su lugar Cecilia Moró como presidente de la Cámara de Diputados. Probablemente yo percibo que vamos a un escenario de una mayor intensificación de la devaluación del dólar oficial. Algunos hablan de por lo menos un ajuste del 30%, que no debiera tener repercusión inmediata en los precios de la canasta, pero claramente Massa va a ir por ese sendero. Me da la impresión, Flavia, Martín, que no hay mucho margen para la heterodoxia, para muchas medidas que puedan generar, digamos, tranquilidad en la población. Me parece que Massa va con un mensaje más direccionado a los mercados, a los inversores. Después podrá atender otros reclamos y otras demandas. Pero me parece que lo que vamos a ver en el inmediato es ortodoxia, un sendero que había trazado Martín Guzmán, resistido por la Cámpora y Cristina, pero me parece que al interior del Frente de Todos son conscientes que mucho margen no le queda al gobierno. Insisto, estamos cerrando un mes de julio con 3 ministros de Economía, un dólar que se ha encarecido un 50%, la inflación anual proyectada entre el 80 y el 100%, y el nivel de pobreza, que ese es el principal aspecto para tener en cuenta, en torno al 50% de la población. Bien, decías, Guille, que falta 1 año y medio de gestión.
y falta exactamente al mismo tiempo 1 año y medio para la asunción de quien será el nuevo mandatario o mandataria a nivel nacional. En el medio, elecciones, campañas y todas estas cuestiones que se pondrán en contra o a favor de quienes las protagonicen. Y en este sentido te quiero llevar a la oposición, porque por el momento estamos todos expectantes, todos recién enterándonos de las novedades, pero habrá, por supuesto, una reacción inmediata por parte de la oposición. Sin duda. Veremos qué línea se impone dentro de Juntos por el Cambio. Si la postura más beligerante, más belicosa, más contestataria, que representan entre otros Patricia Bullrich, Mauricio Macri, que hoy estuvo en la muestra de la rural en Palermo, o si bien se imponen las palomas, no tanto los halcones, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador Eugenio Morales. Me da la impresión, así como decíamos que el gobierno no tiene mucho margen, que la oposición debiera actuar con responsabilidad. Estamos en un escenario de profunda crisis. Si la oposición no es consciente de que tensar la cuerda también complica un eventual gobierno suyo, si así la población lo define el año próximo, y no toma dimensión de la magnitud de la crisis, estamos en un escenario de mucha complejidad. Es importante que la oposición entienda que también llevar mesura, tranquilidad en el mensaje, de no crispar los ánimos que están crispados ya en la sociedad, en la economía, en cada ámbito que uno se va moviendo, si no priman las palomas por sobre los halcones, el escenario político también va a ser de mucha tirantez. Va a ser clave lo de Massa, que aprendió en la Cámara de Diputados como conducción de buscar acuerdos y consensos. Pero hay momentos, me parece que lo importante es que este 2022, año par, donde no hay elecciones, la oposición tenga también sentido de la responsabilidad institucional. Este clamor de los gobernadores en redes sociales también indudablemente ha llevado por lo menos a instaurar cierta calma. Lo importante también, algo que vos mencionabas, Guille, es la necesidad imperiosa de que este enemigo interno, esta situación que se estaba dando, también ayude o por lo menos tenga la venia de Cristina esta nueva reconfiguración del gabinete. Totalmente. Lo de los gobernadores pareció una estrategia muy acordada en el día de ayer, porque hoy, 1 a 1, tal vez el primero de ellos fue el gobernador santafesino Omar Perotti, que en sus redes sociales bregó por la llegada de Sergio Massa al gobierno nacional, al gabinete. Y después se fueron sumando 1 a 1. El gobernador de Chubut, el gobernador de Tucumán, el de Salta, 1 a 1 fueron sumando voces para que Massa irrumpiera en el gabinete. Le fueron dando volumen político. Ahora, es sugestivo, es muy curioso lo que ha pasado en las últimas horas. Batakis, la ex ministra de Economía, todavía está en el cargo formalmente, si bien le ha aceptado la renuncia del presidente, dijo en Washington que su programa económico era respaldado por Cristina Fernández, pero estaba haciendo explícito un silencio, porque Cristina no se había manifestado públicamente. Me parece que es central, es clave. Así como Cristina, con un criterio epistolar, con cartas públicas, hablaba de funcionarios que no funcionan, le pedía al presidente que utilice la lapicera, va a ser clave que toda la estructura política del gobierno apuntale la gestión de Massa, del presidente de la República, porque me da la sensación de que estamos claramente en tiempo de descuento. No le queda mucho margen al gobierno para enderezar el rumbo. Es realmente muy compleja la situación, requiere de mucha madurez, de solvencia y de unidad en la diversidad. El Frente de Todos demostró ser una gran herramienta electoral para derrotar al macrismo, pero claramente tuvo complicaciones a poco de andar en la gestión por las distintas miradas que hay entre Alberto Fernández, Cristina Fernández y el propio Massa dentro del Frente Renovado. Bien, Guille, después de todo esto, claramente la palabra más esperada es la del presidente Alberto Fernández, pero entiendo que también en el mismo sentido y casi con la misma importancia la de su vicepresidenta, Cristina Fernández, ¿no? Sin duda, sin duda. Es importante los mensajes que den el presidente, la vicepresidenta y también el flamante superministro. Claro. ¿Por dónde irán las primeras medidas? Hoy ya tuvimos algún anticipo. El Banco Central subió la tasa de interés para la colocación en plazos fijos. ¿Qué le está diciendo el Banco Central? No vayan al dólar, vayan a los instrumentos financieros en pesos que le tienen que empezar a ganar a la inflación. Y al mismo tiempo, alguna medida más restrictiva para aquellos argentinos que utilizan dólares en el exterior, que no van a poder financiarlo con tarjeta de crédito a una tasa tan baja. Está claro que hay un escenario de mucha escasez de divisas y es por eso que la coordinación entre AFIP, Banco Central y el Superministerio de Economía va a ser clave. Junto al apoyo de la vicepresidenta, del presidente, estamos pidiendo mucho. Después de un mes muy intenso, donde todas estas piezas del rompecabezas estaban absolutamente desarticuladas, ahora, en pocos días, tienen que empezar a encajar.